Meditar es fácil. La idea de estos videos que voy a hacer al principio sobre la meditación tienen como propósito poder acercarlos, poder hacer que vean y que comprendan algunos aspectos de la meditación que realmente la hacen más sencilla y más asequible a todos. Mucha gente no se acerca a la meditación porque tiene ideas erróneas o hay muchos mitos en la sociedad alrededor de ella y entonces la gente se distancia o ni siquiera lo intenta. Entonces hoy les voy a comentar de 3 mitos que hay alrededor de esta práctica, 3 mitos que fui pudiendo observar a medida que fui haciendo los talleres y fui conectando con gente. El primer mito dice que la meditación es algo religioso. La verdad es que si bien la meditación proviene, o al menos la práctica más conocida de la meditación proviene del budismo, no es cierto que sea una práctica religiosa. Lo que sí es cierto es que muchas religiones han adoptado o han tomado este recurso como manera de conectar con Dios. Desde el sufismo, el budismo y mismo el cristianismo en su práctica de oración han desarrollado maneras de entrar en trances y en maneras de acercarse a Dios. Pero la meditación en sí misma, por lo menos el mindfulness, como ha entrado acá en Occidente, no tiene necesariamente una relación con la práctica religiosa. De hecho, creo que el budismo no es una religión, o puede ser considerada no solo como una religión, sino que también como una filosofía de la mente, como una manera de entender la mente. La meditación entonces, al menos esta que practico yo, no tiene necesariamente que ver con la creencia de Dios. Simplemente es una manera de conectar con las cosas, de conectar con el aquí y ahora, con el presente, con la naturaleza. Es probable que a medida que uno vaya desarrollándose en la práctica, desarrolle comportamientos que tienen que ver con la compasión, que tienen que ver con la conexión con la naturaleza, pero no necesariamente con Dios o con un tipo de Dios. El segundo mito refiere a la postura. Mucha gente dice, lo que pasa es que yo no puedo sentarme en esa posición, o no puedo mantener la espalda derecha porque me empieza a doler, o soy muy inquieto. Son todas frases que van diciendo que les impide en sí poder realizar esta práctica. La verdad es que la meditación no depende de la postura es simplemente una manera de relacionarse con el cuerpo, de relacionarse con la actividad. En sí, lo que creo es que muchas veces lo que no podemos parar tiene que ver con la incomodidad. Y la incomodidad no tiene que ver exactamente con la postura, sino que tiene que ver con una manera de relacionarte con las cosas. En la meditación, cuando alguien se sienta en una postura y siente una incomodidad, podría ser entendido como una metáfora de la vida. Es decir, en la vida hay un montón de situaciones que nos son incómodas y el tema es cómo nos relacionamos con esa incomodidad. No necesariamente que yo tenga que ser un estoico o no sufrir, digamos, esa incomodidad, o que no tenga que darle importancia, simplemente observar mi relación con ella. Entonces, podríamos decir que no es necesaria sostener la postura de la flor de loto, digamos, o el medio loto, que es como se llama la postura sentada de meditación formal. No es necesario sostenerlo por largos periodos de tiempo, sino más bien entender qué se pretende con esa postura, qué se pretende con tener la espalda derecha, con tener una actitud frente a la meditación. Si bien esta práctica formal es muy importante a la hora de incorporar ese estado de meditación, lo cierto es que, como les digo, la meditación no es una práctica, es un estado, es una manera de relacionarse con la vida, y por lo tanto esa práctica formal es solo un 10% de lo que vendría a ser
todo lo referente a la meditación. La meditación, o este estado, mejor dicho, tiene que ver con una manera de relacionarse con las cosas en el resto del tiempo. Puedo estar barriendo y puedo estar con una conciencia plena, puedo estar observando plenamente mis emociones mientras estoy viajando en colectivo. No tiene que ver con una posición formal, correcta y dura y, digamos, y difícil de llevar. Por lo tanto, si son inquietos, o si tienen algún problema físico, esto no es una limitación. Pueden desarrollar la práctica de maneras distintas. El tercer mito tiene que ver, para mí es el mito más importante por la cual la gente no se acerca a la meditación, que es que creen que tienen que poner la mente en blanco, creen que tienen que dejar de pensar. Y esto es imposible. En algún punto, lo que puede llegar a pasar con una práctica sostenida es que la frecuencia de pensamientos vaya disminuyendo. Pero de ahí a que no se piense en lo absoluto, eso no es posible. El tema no es en realidad si yo dejo de pensar, ese no es el punto. La cuestión pasa por otro lado, tiene que ver con la manera en que yo me relaciono con esos pensamientos. En mi cabeza yo puedo estar sentado en una práctica formal y pueden aparecer pensamientos de lo que fue ayer o de lo que podría ser mañana, digamos, de cosas pendientes, de lo que fuera. Si yo me engancho y sigo esa corriente de pensamiento y me voy con ese pensamiento, entonces me estaré relacionando con ese pensamiento de una manera que llamamos identificación. Me identifico con el pensamiento, me subo al tren del pensamiento y me pierdo de hacer lo que la meditación me pide, que es observar. Cuando yo observo en esta calidad de atención plena, lo que hago es observo que aparece un pensamiento en mi mente y simplemente dejo que ese pensamiento se desvanezca, siga su curso. Es como si estuviera acostado mirando el cielo y aparece una nube. Esa nube por un momento me va a tapar el cielo, pero en un momento se va a ir. Esto es lo que yo hago con mis pensamientos. Mi pensamiento aparece, yo simplemente dejo que avance. No entro en conflicto con ese pensamiento, no le digo qué mal que apareció este pensamiento, no digo qué bueno, qué lindo, ni qué agradable, ni qué desagradable. Simplemente dejo que ese discurrir del pensamiento suceda y siga. En sí, la meditación es observación, es atención plena. Y la atención plena requiere que yo no entre en ningún juicio con respecto a ese pensamiento. Simplemente dejo que ese pensamiento aparezca, simplemente dejo que ese pensamiento se vaya. Si yo hiciera esto, meditar entonces se transformaría en algo no tan complicado. Simplemente puedo sentarme y cuando aparece un pensamiento, dejar que aparezca y no continuarlo, dejar que se vaya también. Simplemente quitarle la energía. Bueno, estos son los tres primeros mitos de los que puedo hablarles. Hay otros que me gustaría seguir comunicándoles, pero estos son los primeros. La próxima semana nos veremos con otro video. Todavía no sé cuál va a ser el tema, pero si tienen temas para sugerir, les pido que me hagan algún comentario. Me pueden seguir en mi página de Facebook, que se llama Eligiendo Caminos, o en mi blog personal, que es rodolfofalcon.wordpress.com. Nos vemos.